Nunca imaginé que mi vida se convertiría en el guión de una de esas historias que se cuentan en voz baja, con esa mezcla de morbo y lástima, en las reuniones familiares o frente a una copa de vino. Mi nombre es Adrián. Tengo 37 años. Hasta hace poco, mi mayor preocupación era si el césped del jardín necesitaba más agua o si debía renovar el seguro del coche. Durante casi 9 años, estuve casado con Valeria. 9 años que, en retrospectiva, parecen haber pertenecido a otra persona, a un extraño que vivía en una burbuja de ingenuidad. Cuando la conocí, ella era una diseñadora de interiores con sueños de grandeza y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Yo era supervisor de mantenimiento en una empresa portuaria, un trabajo honesto, duro, pero estable. No éramos ricos, ni aspirábamos a serlo en el sentido ostentoso de la palabra. Construimos algo que creíamos sólido, un hogar con paredes de colores cálidos, una rutina reconfortante de domingos por la mañana y un proyecto de vida compartido. O al menos, esa era la narrativa que yo me contaba a mí mismo. Siempre he sido, por naturaleza y convicción, una persona tranquila. No soy de los que revisan teléfonos a escondidas, no interrogo sobre minutos en las llamadas y no controlo horarios. Jamás entendí esa obsesión tóxica que tienen algunas personas por vigilar cada movimiento de su pareja como si fueran un guardia de seguridad de máxima seguridad. Mi filosofía siempre fue clara y, quizás, ingenua. Si alguien quiere engañarte, encontrará la manera, por muy buen detective que seas. Y si alguien te ama de verdad, no necesitarás convertirte en su carcelero para asegurarlo. Valeria solía decir que esa era una de las cosas que más admiraba de mí. Confías demasiado en la gente, Adrián, me decía a veces, con esa risa ligera que solía encantarme. ¿Y tú desconfías demasiado?, le respondía yo. Alguno de los dos tiene que equilibrar la balanza. Yo me reía. Ella también. Y la vida seguía su curso, plácida y predecible. Por eso, cuando me habló de aquel viaje, no vi ninguna bandera roja. No hubo alarmas, ni intuiciones extrañas. Fue una noche de jueves, una de esas noches grises de lluvia fina. Estábamos cenando pasta en la cocina, con la luz tenue. Ella tenía el teléfono sobre la mesa, la pantalla iluminando su rostro, y sonreía mientras tecleaba frenéticamente. ¿Qué pasa?, pregunté, sirviéndome más agua. Las chicas quieren organizar una escapada otra vez, dijo, sin levantar la vista. Solo 4 días. ¿Dónde? Puerto Vallarta. Suena bien, ¿verdad? Levantó la vista y me buscó los ojos. Había una chispa de ansiedad en su mirada, algo que entonces atribuí a la emoción del viaje, pero que ahora reconozco como el miedo a ser descubierta. ¿De verdad no te molesta?, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. ¿Por qué habría de molestarme? Respondí con sinceridad. Algunos esposos son muy raros con eso, pero no soy uno de ellos. Diviértete, sonrió. Todavía recuerdo esa sonrisa con una claridad dolorosa. Es curioso cómo una misma expresión facial puede significar cosas completamente distintas dependiendo del contexto que descubres después. Aquella sonrisa no era de gratitud, era de alivio. Era la sonrisa de alguien que acaba de obtener la llave de la jaula. Durante las siguientes semanas, escuché hablar constantemente del viaje. Se convirtió en el tema central de nuestras cenas. Que si una reservación en un boutique hotel, que si la necesidad de una maleta nueva, que si un restaurante famoso frente al mar que teníamos que visitar. Todo parecía completamente normal, precisamente por esa normalidad, nunca sospeché nada. La mentira perfecta es aquella que se disfraza de rutina. El día del viaje llegó un lunes por la mañana. Yo tenía que entrar temprano al trabajo, así que la logística fue apresurada. Ella salió unas 2 horas después de mí. Antes de irme, la besé en la frente, un gesto mecánico de cariño. Diviértete, le dije. No hagas fiestas locas mientras no estoy. Ni siquiera sé dónde están los vasos grandes en ese hotel, bromeó ella. Mentirosa, repliqué, nos reímos. Y esa fue, sin saberlo, la última conversación normal que tuvimos como matrimonio. La última vez que la miré y vi a mi esposa, no a una extraña con su rostro. A las 11 de la mañana, mi teléfono vibró. He llegado al aeropuerto. 2 horas después, ya aterrizamos. Luego, una selfie en el baño del avión. Más tarde, una foto de una piscina con el sol reflejándose en el agua turquesa. Todo parecía exactamente igual que siempre. Todo encajaba en la narrativa del viaje de chicas. Hasta esa noche, eran casi las 11 de la noche. Yo estaba en la sala, viendo una serie que no lograba captar mi atención, cuando recibí una notificación en el teléfono. Era una ubicación compartida. Por un segundo, pensé que Valeria me la había enviado por error,
quizás queriendo mostrarme el mapa del restaurante. Abrí el mapa. La ubicación desapareció casi inmediatamente. Solo estuvo visible unos segundos, como un fantasma digital. Pero alcancé a verla, y algo no encajaba. El corazón me dio un vuelco extraño. La ubicación no pertenecía a Puerto Vallarta. Ni siquiera estaba cerca. El Pin Azul estaba clavado en una zona costera a cientos de kilómetros de distancia, en una zona que no reconocía de inmediato, pero que definitivamente no era el destino turístico pactado. Recuerdo quedarme inmóvil, mirando la pantalla como si ésta fuera a cambiar la información. Pensé que era un error del sistema, que tal vez el GPS se había equivocado, que quizá la aplicación había fallado al sincronizar los datos. Pero una sensación fría, viscosa, empezó a instalarse en mi estómago. Era esa intuición primitiva que todos tenemos y que solemos ignorar. Tomé una captura de pantalla sin saber exactamente por qué. Solo lo hice como si una parte de mi cerebro, la parte más lógica y fría, ya supiera que iba a necesitar esa evidencia. Intenté llamar a Valeria. Timbró 5 veces. No respondió. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Era ella. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de mantener la voz estable. Sí, todo perfecto, respondió. Entonces, solo quería saludarte. Escuché música detrás de ella. No era música de fondo suave de un restaurante o un lobby de hotel. Era música alta, con bajos retumbantes, música de fiesta. Demasiada música para un tranquilo viaje de chicas. Están de fiesta, dije, probando el terreno. Sí, las chicas están locas, rió ella, pero entonces lo escuché. Una carcajada. No era una voz femenina. Era masculina. Muy masculina. Grave, cercana, y resonando justo al lado del micrófono. Valeria se quedó callada durante una fracción de segundo. Un silencio que duró una eternidad. Luego habló rápido, demasiado rápido, con esa cadencia nerviosa de quien está improvisando una coartada. La música está altísima, Adrián. No escucho nada. ¿Quién está ahí?, pregunté, dejando caer la máscara de la tranquilidad. ¿Qué? Escuché a un hombre. Estamos en un hotel, Adrián, dijo, con un tono defensivo. Hay cientos de personas. Es el bar del lobby, quise creerle. De verdad quise hacerlo. Quise aferrarme a esa explicación porque la alternativa era demasiado dolorosa para procesarla en ese momento. Pero cuando colgamos, abrí nuevamente la captura de pantalla. La observé durante varios minutos, ampliando la imagen, píxel por píxel. Sentí que algo frío me recorría la espalda porque debajo de la dirección genérica, aparecía el nombre de un lugar específico. No era un hotel. No era un resort. No era una zona turística convencional. Era una marina privada, y entonces, como un rayo en medio de la noche, recordé algo que Valeria me había contado meses atrás. Una conversación insignificante, un detalle trivial que había olvidado por completo, o al menos creía haber olvidado. Un cliente suyo. Un hombre llamado Esteban. Dueño de varios yates de lujo. Un hombre divorciado, con dinero, y que, según ella misma me había confesado con una mezcla de desdén y admiración, coqueteaba con todo lo que respiraba. Esa noche apenas pude dormir. Me di vueltas en la cama, con el techo dando vueltas sobre mi cabeza. Intentaba convencerme de que estaba exagerando, de que era un celoso paranoico. Intentaba encontrar explicaciones lógicas. Quizás las amigas decidieron cambiar el destino a última hora, quizás era una sorpresa. Pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. ¿Por qué mentir sobre el lugar? ¿Por qué esa voz masculina? A la mañana siguiente, mi teléfono se llenó de fotografías. Valeria sonriendo con una copa. Valeria tomando café con vista al mar. Valeria sola, siempre sola. En ninguna foto aparecía ninguna amiga. Ni una. Ni siquiera de fondo, ni una sombra, ni una toalla extra en la hamaca. Y fue entonces cuando empecé a hacerme una pregunta que cambiaría mi vida para siempre. Si realmente estaba de viaje con 4 amigas, ¿por qué parecía estar completamente sola en cada fotografía? ¿Por qué el escenario era tan vasto y ella la única protagonista? Esa misma tarde ocurrió algo todavía peor, algo que terminó de destruir la poca tranquilidad que me quedaba, porque recibí una llamada de alguien que no esperaba. Y la primera frase que escuché al contestar me hizo comprender que mi matrimonio no solo estaba en crisis, sino que estaba a punto de derrumbarse estrepitosamente. Adrián, necesito preguntarte algo sobre Valeria. La persona que estaba al otro lado de la línea era Verónica. Una de las supuestas amigas de Valeria.
Una de las mujeres que, según la narrativa oficial, debía estar disfrutando del sol y la arena en Puerto Vallarta junto a ella. Sentí un nudo en el estómago, tan apretado que me costó tragar saliva. Verónica, sí. Perdona que te llame tan de repente, dijo ella. Su voz sonaba extraña, nerviosa, como si estuviera dudando de cada palabra que pronunciaba, como si caminara sobre cáscaras de huevo. Todo bien, mentí. ¿Qué ocurre? Hubo un silencio al otro lado. Un silencio pesado. Eso intento averiguar yo, susurró ella. Me incorporé en la silla, el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Qué pasa? Valeria, ¿está contigo? La pregunta me golpeó como un martillo físico. ¿Conmigo? No, ella está en Puerto Vallarta con ustedes. Al otro lado de la línea no hubo respuesta inmediata. Solo silencio. Un silencio largo, incómodo, peligroso. Hasta que finalmente habló, y sus palabras resonaron como una sentencia. Adrián, yo no estoy en Puerto Vallarta. Sentí que el corazón me daba un vuelco, deteniéndose por un segundo. ¿Qué? Ninguna de nosotras está en Puerto Vallarta. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. Miré la pared frente a mí, esperando que fuera una broma de mal gusto, esperando despertar de esa pesadilla. No entiendo, dije, con la voz quebrada. Nosotras cancelamos ese viaje hace casi 2 meses, explicó Verónica, con un tono de disculpa y preocupación. La reservación salió demasiado cara y los horarios de trabajo de todas se complicaron. Todas estuvimos de acuerdo en posponerlo para el próximo año. Mi garganta se secó completamente. ¿Qué acabas de decir? La cancelamos, Adrián. Valeria te dijo que viajaba con nosotras, ¿verdad? Sí. Otra pausa. Entonces, te mintió. Aquellas palabras me atravesaron como una cuchilla afilada. Porque ya no eran sospechas. Ya no eran intuiciones vagas. Ya no eran coincidencias extrañas. Era una mentira demostrable. Una mentira enorme, planificada y ejecutada con frialdad. Verónica continuó hablando, atropelladamente, sintiendo la necesidad de justificarse. No quería meterme en problemas, Adrián, de verdad. Pero ayer vi una foto que Valeria publicó en redes, solo para sus contactos cercanos, y parecía estar en un yate. Mi respiración se aceleró. ¿Qué tiene eso de raro? Que hace unos meses ella me habló de un cliente, un hombre que tenía varios yates. Me dijo que era un tipo peligroso, pero atractivo. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro, dejándome helado. El mismo nombre que había recordado la noche anterior. Esteban. No dije nada. No podía. Adrián, sí, creo que deberías averiguar dónde está realmente. Lo siento mucho. Cuando colgamos, permanecí sentado durante casi 20 minutos inmóvil. Sin pensar, sin moverme. Una parte de mí todavía se negaba a aceptar la realidad, aferrándose a los 9 años de historia. Pero otra parte, la parte racional, ya había comenzado a unir todas las piezas del rompecabezas, las fotos donde aparecía sola, las excusas, la ubicación compartida en la marina, la voz masculina, la mentira del viaje cancelado. Todo empezaba a encajar. Y cuanto más encajaba, más me dolía. Era un dolor físico, agudo, en el pecho. Aquella noche, como un detective obsesivo, revisé cada fotografía que me había enviado, una por una. Las ampliaba, observaba detalles absurdos, sombras, reflejos, fondos, cualquier cosa que pudiera confirmar mis temores. Y entonces, encontré algo. En una imagen tomada frente a una ventana panorámica, apenas visible en el borde del cristal, había un reflejo. Reflejado en la superficie, había un hombre. Solo se distinguía parte del cuerpo, una camisa blanca de lino, un reloj metálico costoso y una mano apoyada sobre el respaldo de una silla, muy cerca de la cintura de Valeria. La mano de alguien que estaba demasiado cerca, demasiado cómodo, demasiado familiar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, desbocado. Volví a mirar la foto una y otra vez. No era una prueba definitiva ante un tribunal, pero en el tribunal de mi conciencia, era una condena. No era casualidad. A la mañana siguiente, pedí unos días libres en el trabajo. Mi jefe me observó con preocupación. Problemas familiares, algo así, murmuré. Tómate el tiempo que necesites, Adrián. Agradecí su comprensión, porque en realidad ya había tomado una decisión irrevocable. No iba a llamar a Valeria para gritarle. No iba a discutir por teléfono, donde ella podía colgar o mentir. No iba a acusarla sin verla con mis propios ojos. Necesitaba la verdad completa, cruda y sin filtros. Y la necesitaba frente a mí. Esa misma tarde, con manos temblorosas, compré un boleto de avión. No hacia Puerto Vallarta, el destino ficticio.
Compré un boleto hacia la ciudad donde se encontraba aquella marina privada que aparecía en la ubicación del mapa. Cancún. Gasté más dinero del que debía, usando ahorros que teníamos para imprevistos. Reservé un hotel discreto cerca del puerto y, al día siguiente, estaba sentado en un avión, mirando por la ventana, viendo las nubes pasar. Durante el vuelo, recordé cada momento de nuestro matrimonio. Las vacaciones en la montaña, los aniversarios, las promesas susurradas en la oscuridad, las noches en las que ella me abrazaba y me decía que era el único hombre con el que imaginaba envejecer. Cada recuerdo, antes cálido, se transformaba lentamente en una pregunta venenosa. ¿Era mentira? ¿Todo había sido una farsa o simplemente dejó de amarme en algún momento y no tuvo el valor de decírmelo? Cuando aterricé, ya era casi de noche. Tomé un taxi, llegué al hotel, dormí apenas unas horas, con un sueño intranquilo y lleno de pesadillas. Al amanecer, me dirigí hacia la marina. Todavía recuerdo la sensación del aire salado en la cara, el sonido rítmico de las cuerdas golpeando los mástiles de los barcos, el rugido de los motores diésel, las gaviotas, y sobre todo, mi corazón acelerado, sonando como un tambor de guerra. Comencé a caminar por los muelles, intentando actuar con normalidad, observando discretamente cada embarcación. No sabía exactamente qué estaba buscando, solo tenía una intuición, una corazonada visceral. Y entonces, la vi. Primero vi su sombrero de paja, luego su cabello ondeando con el viento. Después reconocí su forma de caminar, esa elegancia que tanto admiraba. Era Valeria. Estaba allí, a menos de 50 metros de mí, sonriendo radiante, pero no estaba sola, había un hombre junto a ella. Alto, atlético, quizá 10 años mayor que yo. Llevaba gafas oscuras y una camisa de lino blanca. La misma camisa que aparecía reflejada en la fotografía. Los observé subir a un enorme yate blanco, una joya flotante que costaba más que mi casa y mi vida entera juntas. Ella tomó su brazo con naturalidad, con confianza, con una familiaridad íntima que ninguna mujer muestra hacia un simple amigo o un cliente. Sentí que algo se rompía dentro de mí, un cristal que no se puede reparar. Pero aún así, me obligué a seguir observando. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la mentira. Necesitaba ver el abismo completo antes de saltar. Y lo que vi durante la siguiente hora fue mucho peor de lo que imaginaba. Mucho peor. Porque cuando el yate comenzó a alejarse del muelle, preparándose para salir a mar abierto, Valeria hizo algo que terminó de destruir cualquier duda, cualquier esperanza, cualquier resto de amor que pudiera quedar. Algo que me dejó paralizado en el mismo sitio. Algo que jamás olvidaré mientras viva. Ella se puso de puntillas, le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. No fue un beso casual. Fue un beso apasionado, profundo, justo delante de mis ojos, mientras el sol de la mañana iluminaba su traición. No recuerdo cuánto tiempo permanecí inmóvil. Quizá fueron 10 segundos, quizá un minuto entero. Lo único que sé es que el mundo pareció detenerse. El ruido del puerto desapareció. Solo existía esa imagen, mi esposa, la mujer con la que compartí mi vida, sujetando el rostro de otro hombre, sonriendo, besándolo como si yo nunca hubiera existido, como si nuestros 9 años fueran polvo al viento. Lo extraño fue que no sentí rabia al principio. No sentí el impulso de correr y golpearlo. Sentí vacío. Un vacío absoluto, gélido, como si alguien hubiera entrado en mi pecho y hubiera arrancado algo vital de mi interior, dejándome hueco. Observé cómo el yate se convertía en un punto blanco y desaparecía lentamente en el horizonte. Después, di media vuelta y regresé al hotel. Caminé durante casi una hora sin recordar cómo había llegado, como un autómata. Me senté en la cama, miré el techo y, por primera vez desde que comenzó todo, acepté la verdad: mi matrimonio había terminado. No porque ella hubiera cometido un error de una noche, no porque hubiera tenido una aventura impulsiva bajo los efectos del alcohol. Aquello era algo planificado, organizado, construido durante meses, probablemente más. Había mentiras, había logística, había disfraces. Esa noche no llamé a nadie. Ni a mis amigos, ni a mi familia, ni siquiera a mi abogado. Simplemente permanecí sentado en la oscuridad, procesando, muriendo un poco por dentro, dejando que el dolor se asentara para poder transformarlo en acción. A la mañana siguiente, desperté con una claridad extraña. El dolor seguía ahí, palpitante, pero ya no estaba confundido. La niebla mental se había disipado. Ahora sabía exactamente qué debía hacer. Primero necesitaba pruebas. No para convencerla a ella, sino para protegerme a mí. Después, necesitaba cerrar aquel capítulo para siempre. Regresé a la marina. Esperé durante horas, escondido a la vista, paciente como un cazador. Poco antes del atardecer, el yate volvió. Y allí estaban otra vez.
Valeria y Esteban, riéndose, tomados de la mano como una pareja cualquiera de película, bajando del barco, saqué mi teléfono. Tomé fotografías. Muchas fotografías. Vídeos. Todo lo que pude. Los observé caminar hacia una zona privada junto al puerto, hacia un restaurante exclusivo con mesas en la arena, y fue entonces cuando decidí terminar con aquella farsa. Los seguí a una distancia prudente hasta que entraron en el restaurante. Esperé unos minutos fuera, respiré profundamente, llenando mis pulmones de aire salado, y entré. Todavía puedo recordar la expresión de Valeria cuando me vio. Fue como si hubiera visto un fantasma, o peor, a su propia conciencia materializada. El color desapareció de su rostro instantáneamente, volviéndose pálida como el papel. La copa de vino en su mano quedó suspendida a medio camino, temblando ligeramente. Esteban me observó confundido, con esa arrogancia de quien está en su territorio. ¿Todo bien?, preguntó él, con un tono condescendiente. Nadie respondió. El silencio en la mesa era denso. Me acerqué lentamente. Hola, Valeria. Sus labios temblaron. Intentó hablar, pero no salió sonido. Adrián, vaya viaje de chicas, logró articular, con sarcasmo defensivo. El silencio en las mesas cercanas fue inmediato. Algunas personas comenzaron a mirar, oliendo el drama. Ella abrió la boca, la cerró. Volvió a abrirla, pero ninguna mentira parecía suficiente en aquel momento, ninguna excusa podía cubrir el hueco de la realidad. ¿Quién es este hombre?, preguntó Esteban, frunciendo el ceño, molesto por la interrupción. Lo miré directamente a los ojos, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Soy su esposo. Nunca olvidaré su reacción. El hombre parpadeó varias veces, como si intentara procesar un idioma extraño. ¿Qué? Llevamos 9 años casados, dije, con voz firme. Valeria comenzó a llorar. Un llanto feo, de pánico. Adrián, por favor, no. Déjame explicarte. Te di 4 días para explicarte, respondí fríamente. Y los usaste para mentirme. No es lo que parece, suplicó ella, con la respiración irregular. No saqué el teléfono y lo puse sobre la mesa. Deslicé las fotografías, las capturas de pantalla, la ubicación, las fechas. Todo. Esteban tomó el móvil. Su expresión cambió por completo, pasando de la confusión a la incredulidad y luego a la ira. ¿Casada? La miró a ella, con asco. ¿Estás casada? Valeria bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Y en ese instante comprendí algo fundamental. Él tampoco lo sabía. Lo vi en sus ojos, en la forma en que retrocedió ligeramente en su silla, en el tono de su voz. No era un cómplice, era un peón, o quizás, otra víctima de su manipulación. Dime que está mintiendo, exigió Esteban. Ella comenzó a llorar con más fuerza, cubriéndose la cara. Esteban, dime que está mintiendo, no respondió. El hombre se puso de pie tan rápido que casi derribó la silla. Se sentía engañado, utilizado. Me utilizaste. No fue así, Esteban, escúchame. ¿Cuánto tiempo?, gritó él. ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Algunas personas ya estaban grabando con sus teléfonos. Todo el restaurante observaba el espectáculo. Y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, sentí algo parecido a la calma. Porque la mentira se estaba derrumbando sola. Yo ya no tenía que hacer nada más. La verdad había salido a la luz y quemaba a todos. Esteban tomó las llaves de su automóvil de la mesa. No quiero volver a verte. Por favor, nunca más. Y se marchó, caminando rápido hacia la salida, dejándola allí, sin pagar la cuenta, sin mirar atrás. Valeria quedó sentada, llorando, completamente sola en medio del restaurante. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. El ruido ambiente volvió poco a poco. Finalmente, levantó la vista hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. Lo arruiné todo, susurró. No respondí. Sé que lo hice, añadió. Seguí en silencio. Por favor, Adrián, ¿podemos arreglarlo? Aquellas palabras me hicieron sonreír por primera vez en días. Pero no fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa triste, cargada de lástima. ¿Arreglar? ¿Arreglar qué? Ella comenzó a temblar. Nuestro matrimonio. ¿Cuál matrimonio?, pregunté, y mi voz sonó como un trueno en la pequeña mesa. Las personas que aman no inventan viajes falsos. Ella no respondió. Las personas que aman no construyen vidas paralelas. Más silencio. Las personas que aman no miran a alguien a los ojos durante años mientras lo engañan. Aquello terminó de destruirla. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar de verdad. No por haber sido descubierta, no por vergüenza pública, sino porque finalmente entendió que ya era demasiado tarde.
El daño era irreversible. Saqué un sobre de mi chaqueta y se lo entregué. Ella me miró confundida, con lágrimas cayendo sobre el papel. ¿Qué es esto? Los documentos del divorcio. Su rostro quedó paralizado. ¿Qué? Mi abogado los preparó antes de que viajara aquí. Tenía la esperanza de no tener que usarlos. No. Sí, por favor, Adrián. Ya terminé, dije, poniéndome de pie. No hagas esto. Tú lo hiciste hace mucho tiempo. Intentó sujetarme del brazo, pero me aparté con suavidad pero con firmeza. Y por última vez, la miré a los ojos. Aquellos ojos que alguna vez fueron mi lugar favorito en el mundo, ahora vacíos y llenos de arrepentimiento tardío. Adiós, Valeria. Abandoné el restaurante y caminé hacia el mar. Nunca imaginé que aquella sería la última vez que la vería sana, entera y libre. Porque durante los meses siguientes ocurrieron cosas que nadie habría podido prever. Cosas tan terribles que incluso hoy, al contarlas, me cuesta creer que sucedieron de verdad en el mundo real. Y todo comenzó 8 meses después del divorcio, la noche en que recibí una llamada inesperada desde un hospital. Habían pasado 8 meses desde el divorcio. 8 meses desde aquella escena en el restaurante. 8 meses desde la última vez que vi a Valeria. Durante ese tiempo, hice exactamente lo que me había prometido hacer, seguir adelante. No fue fácil. Hubo noches difíciles, momentos en los que despertaba a las 3 de la madrugada recordando alguna conversación, alguna fotografía, algún aniversario. Pero poco a poco fui recuperando mi vida. Volví al gimnasio, acepté proyectos en el trabajo que antes rechazaba por falta de tiempo. Pasé más tiempo con mis padres, con mis amigos. Incluso compré una pequeña casa cerca de la costa, un lugar sencillo pero mío. Por primera vez en muchos años, sentía que respiraba sin un peso enorme sobre los hombros. Entonces llegó aquella llamada, eran casi las 10 de la noche. Estaba terminando de cenar cuando apareció un número desconocido en la pantalla. Contesté con cautela. ¿Señor Adrián Morales? Sí. Le llamo del Hospital General Santa Lucía. Sentí una extraña sensación, un frío repentino. ¿Qué ocurre? Su nombre figura todavía como contacto de emergencia secundario de la señora Valeria Fuentes. Mi cuerpo se tensó. Ya no somos esposos. Lo sabemos, señor, pero necesitamos localizar familiares. Hubo un accidente grave. Me quedé inmóvil. El tenedor cayó de mi mano, haciendo un ruido seco contra el plato. Por un instante pensé que no había escuchado bien. ¿Accidente? Sí, y lo que escuché después fue tan inesperado, tan brutal, que tardé varios segundos en procesarlo. Aquella noche, Valeria viajaba con Esteban. El mismo hombre por quien destruyó nuestro matrimonio. Al parecer, habían intentado retomar su relación o quizás solo eran compañeros de desgracia. Habían asistido a una fiesta privada organizada por empresarios de la zona, una de esas fiestas donde el alcohol fluye sin control. Según el informe policial que me leyeron después, salieron cerca de la medianoche. Esteban insistió en conducir a pesar de haber bebido, a pesar de las advertencias de sus amigos, a pesar de todo. Y Valeria, en un acto de confianza ciega o imprudencia, decidió subir al vehículo. Nadie sabe exactamente qué ocurrió después en ese tramo de carretera solitaria, pero las cámaras de tráfico mostraron el automóvil circulando a una velocidad absurda, zigzagueando. Minutos más tarde, perdieron el control. El coche impactó contra una barrera metálica con una fuerza brutal. Luego giró varias veces, volcando, antes de quedar destrozado sobre la carretera. Recuerdo permanecer en silencio mientras la voz del hospital me daba los detalles. No sentí satisfacción. No sentí alegría, ni esa justicia poética que la gente espera en las películas. Solo sentí incredulidad y una profunda tristeza por la fragilidad de la vida. Finalmente pregunté por su estado y colgué. Durante varios minutos permanecí sentado en la oscuridad de mi cocina, pensando, mirando la pared, intentando comprender cómo algo tan terrible podía ocurrir tan rápido. Al día siguiente recibí más información. La policía logró contactar a algunos familiares y poco a poco comenzaron a conocerse los detalles médicos, y eran devastadores. Esteban fue quien sufrió el impacto más violento en el lado del conductor. La parte frontal del vehículo quedó completamente aplastada contra el poste. Sus piernas quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos durante horas, mientras los bomberos intentaban liberarlo. Las lesiones fueron tan graves que los médicos no tuvieron opción. Realizaron múltiples cirugías, pero la destrucción de los tejidos y la falta de riego sanguíneo eran irreversibles. Finalmente, tuvieron que amputarle ambas piernas por encima de las rodillas. Cuando escuché aquello, recordé al hombre seguro de sí mismo, que caminaba con arrogancia por la marina, al hombre que creía tener el control de todo y de todos. Sentí algo difícil de describir.
No felicidad, simplemente la extraña y escalofriante sensación de ver cómo la vida puede cambiar en un segundo, como la soberbia se paga con la carne, pero lo de Valeria fue aún peor. Mucho peor. Durante el accidente, el parabrisas explotó hacia adentro por la presión del impacto. Miles de fragmentos de vidrio salieron disparados como metralla. Algunos impactaron directamente en su rostro y, específicamente, en sus ojos. Los cirujanos lucharon durante horas en el quirófano. Intentaron salvar su visión, coser, reparar. Pero fue sin éxito. Las lesiones fueron irreparables. El daño en los nervios ópticos y la estructura ocular fue total. Valeria quedó completamente ciega. Cuando escuché la noticia oficial, tuve que sentarme porque, por más daño que me hubiera causado, por más traicionado que me hubiera sentido, nunca, ni en mis pensamientos más oscuros, había deseado algo así para ella. Jamás. La ceguera es una condena terrible. Las semanas siguientes continuaron llegando noticias. Ninguna buena. La relación entre ambos, ya deteriorada, se rompió definitivamente en el hospital. Las deudas médicas comenzaron a acumularse rápidamente. Los problemas legales también. La investigación confirmó que Esteban conducía bajo los efectos del alcohol, lo que provocó cargos penales, demandas civiles y el embargo de sus bienes, incluido el yate. Todo el castillo de naipes de lujo se derrumbó. Y mientras tanto, Valeria tuvo que aprender a vivir en un mundo que ya no podía ver, atrapada en una oscuridad perpetua, cuidada por enfermeras y una madre que envejeció 10 años en un mes. Meses después, ocurrió algo que nunca esperé. Su madre me llamó. «Quiere hablar contigo». Guardé silencio. No sabía qué sentir. «No tienes obligación de ir, Adrián». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué me llamas?» «Porque creo que necesita decirte algo antes de cerrar este capítulo». Por su paz, y quizás por la tuya, pasé varios días pensando en ello. Debatiendo conmigo mismo. Finalmente, acepté. No porque todavía sintiera algo romántico por ella, ni por curiosidad morbosa. Lo hice porque necesitaba cerrar completamente aquella historia, poner el punto final gramatical a una oración que había quedado suspendida. La encontré en un centro de rehabilitación visual, un lugar tranquilo con jardines amplios. Cuando entré al jardín exterior, tardé varios segundos en reconocerla. Había perdido mucho peso, se veía frágil. Su cabello estaba más corto, sin el brillo de antes. Llevaba unas gafas oscuras grandes para proteger sus ojos sensibles y sostenía un bastón blanco entre ambas manos con fuerza. Parecía 20 años mayor. La vida la había golpeado con la fuerza de un huracán. Una cuidadora le susurró algo al oído. Valeria levantó ligeramente la cabeza, orientándose hacia el sonido de mis pasos. ¿Adrián?, preguntó. Reconoció mi voz inmediatamente. Eso me dolió un poco. Me senté frente a ella, en un banco de madera. Durante varios segundos, ninguno habló. Solo se escuchaba el viento en los árboles. Finalmente, escuché cómo respiraba profundamente y comenzó a llorar. No de forma dramática, no con gritos como aquella noche en el restaurante. Era un llanto diferente, silencioso, agotado, de quien ha llorado todas las lágrimas posibles. «Gracias por venir», dijo, con la voz quebrada. No respondí. No esperaba que lo hicieras. Seguía sin saber qué decir. El silencio era mi respuesta. Entonces bajó la cabeza, hacia su bastón. «Perdón», una sola palabra, nada más. Pero había más sinceridad, más peso y más verdad en aquella palabra que en todas las explicaciones y mentiras que intentó dar durante nuestra separación. «Perdón por todo», susurró. Sus manos temblaban. Por las mentiras, por la traición, por destruir lo que teníamos. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Ella continuó, sin esperar mi respuesta. «Todos los días pienso en ello. Todos los días, no había excusas. No había justificaciones. No culpó a Esteban, ni al destino, ni al alcohol, ni a la oscuridad. Solo asumió la responsabilidad total de su ruina. Perdí mucho más que la vista, Adrián», susurró, y una lágrima cayó por debajo de sus gafas oscuras. «Perdí al único hombre que realmente me amó. Y me lo busqué». Aquellas palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas y definitivas. Miré el suelo durante unos segundos y entonces comprendí algo fundamental. Ya no estaba enfadado. El odio, esa llama que me calentó durante meses, había desaparecido hacía mucho tiempo, consumida por el tiempo y la distancia. Lo único que quedaba era eso, distancia. Una enorme, insalvable distancia entre el hombre que fui y la mujer que tenía enfrente. «Espero que encuentres paz, Valeria», dije. Eso fue todo lo que dije. No hubo perdón explícito, porque algunas cosas no se pueden perdonar, solo se pueden soltar.
Ella asintió lentamente, comprendiendo que ese era el cierre. Las lágrimas siguieron cayendo y, por primera vez desde que comenzó toda aquella historia, sentí que realmente había terminado. No había cabos sueltos, me levanté. Ella escuchó el roce de mi ropa y el cambio en el aire. Adrián, me llamó. Me detuve. Sí. Me alegra saber que has sido feliz después de mí, aquello me sorprendió. Era un gesto de desprendimiento final. Sonreí ligeramente, una sonrisa genuina esta vez. Yo también y seguí caminando. No volví a verla. Han pasado varios años desde entonces. Hoy tengo una vida diferente, una vida tranquila. Aprendí que la confianza es valiosa, pero también frágil como el cristal. Aprendí que el amor no se destruye en un solo día de pasión, se destruye con pequeñas decisiones egoístas repetidas una y otra vez, hasta que no queda nada, y sobre todo, aprendí algo que jamás olvidaré y que quiero compartir con cualquiera que esté en una situación similar. La venganza no fue lo que me devolvió la paz. No fueron los accidentes, no fueron las desgracias, no fue ver caer a quienes me hicieron daño. Ver el sufrimiento ajeno no cura el propio. La verdadera paz llegó el día en que dejé de mirar hacia atrás. El día en que entendí que su castigo no era mi responsabilidad, sino consecuencia de sus actos. Mientras Valeria y Esteban quedaron atrapados para siempre en las tinieblas y las consecuencias de sus decisiones, yo seguí avanzando hacia la luz. Y a veces, simplemente seguir caminando, esa es la única victoria que realmente importa.